nosotros un corazón sensible a tu palabra, Señor. Te pido por mi hermano Israel, Señor, que lo uses grandemente, Señor. Que hable su palabra, tu palabra, Señor, con denuedo, Señor. Solo tú sabes, Padre Santo, de qué estamos necesitados, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Enséñanos cada día más y más, Señor Jesús. Nuestro hermano Israel con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos bienvenidos, todas las personas que nos visitan, bienvenidos en esta noche, en este lugar. A todos los hermanos, jóvenes, niños, ancianos, todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a hacer algo importante en este momento, y es leer la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Salmo 37. Versículo 30 y 31 del Salmo 37. Pedimos el favor a los hermanos compartir la palabra del Señor con las personas que nos visitan en esta hora. Dice la palabra del Señor: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Vamos a leerlo todos estos dos versículos. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. Pueden estar cómodos. Administrando con sabiduría la familia. Vamos a mirar algunos puntos con la ayuda del Señor acerca de esta parte de la mayordomía divina, la administración divina, y es administrando con sabiduría la familia. Amén. Los padres con sabiduría proporcionan a sus hijos cosas sabias. Amén. Como también hay otros padres que por falta de la sabiduría divina proporcionan otras cositas a sus hijos, a su entorno, a su esposa o a su esposo. Y hay muchos ejemplos de padres de familia con cierta sabiduría humana que le han proporcionado a sus hijos muchas cosas, los han encaminado en sus metas, en sus propósitos. Yo recuerdo cuando estaba el furor de este corredor de autos, Juan Pablo Montoya. Mi hijo tenía escasamente 1 año y medio, 2 años, y ese corredor ganó por primera vez una gran carrera, corredor de autos. Y en un reportaje que le hicieron a él contaba cómo el papá de él hipotecó la casa para proporcionarle a este muchacho las herramientas para poder correr en la Fórmula 1. Algo bastante arriesgado, porque en un accidente podría haber quedado, pero ese padre de familia arriesgó todo por su hijo, porque necesitaba proporcionarle herramientas para su desarrollo. Y así hay muchos padres que le proporcionan a sus hijos lo que necesitan, le proporcionan a sus hijos lo que ellos les exigen dependiendo de la disciplina que elijan. Lo más lógico es que si
un joven quiere ser ciclista, su padre le proporcione el elemento, ¿no? La bicicleta, los uniformes, y así en cada disciplina. Por eso es importante mirar que hay padres con una sabiduría tal que la apuestan todo por sus hijos, tanto en educación como en prácticas de deportes, y siempre están ahí, no solamente proporcionándole la parte material, sino también dándole sus consejos, sus orientaciones, animándolos en el momento en que tratan de decaer en su intento. Y una y otra vez los alientan, una y otra vez invierten en ellos porque tienen una meta. Pero también nosotros vemos a seres que engendran hijos, pero que son mal ejemplo. No les proporcionan absolutamente nada para su desarrollo. Y es lamentable mirar de pronto en la sociedad un padre o una madre de familia, si así podríamos llamarlo, que en vez de proporcionarle a su hijo o a su hija lo que necesita, lo que hace es destruirlo. Es fácil ver, por ejemplo, a un padre de familia comprándole a los hijos, porque ya crecieron un poco. Es fácil ver en las tiendas a un padre de familia comprándole los cigarrillos a los hijos. Son cosas que uno pues no entiende, pero sí los hay. O padres de familia compartiendo en sus hogares licor con los hijos. Para cualquier cosita es la compra de licor. Les proporcionan algo que nunca debieron de habérselo proporcionado y que jamás van a servirle para su desarrollo. Y así vemos a la sociedad, y la gente pasa eso inadvertidamente. Un padre de familia proporcionando gran cantidad de licor en un hogar porque hay una celebración X o Y. Entonces, lo único que está haciendo con eso es dar mal ejemplo, y les está proporcionando es para su cuerpo algo inadecuado, algo que los va a destruir. Y no solamente en eso, sino también miramos cómo padres de familia enseñan a sus hijos a pelear. Antes les enseñan cómo supuestamente no dejarse de los demás, y se llega al punto en que padres de familia usan armas y las tienen en la casa, y se ha sabido de mucho accidente, de muchas personas, niños que han fallecido o le han dado muerte a otros porque sus padres en algún momento proporcionaron armas en su hogar para, supuestamente, para defenderse, no sabiendo que con eso cometen unos errores tan grandes que llevan aún a la muerte. Y si nosotros vamos más allá, la sociedad está tan deteriorada, tan corrompida, que hay padres o madres de familia enseñándole a sus hijas o a sus hijos métodos preservativos para que las jovencitas no queden en embarazo, o los jóvenes no embaracen a las novias. Uno diría, bueno, pero, o otra persona diría, pero ¿qué? ¿No es mejor prevenirlos a que nos traigan dificultades? Y cada uno se justifica. Pero nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que de esa forma no es la adecuada para educar a los hijos en un tema tan complicado que es la sexualidad. Porque lo único que hacen esos padres irresponsables es
patrocinar el adulterio, patrocinar la fornicación, patrocinar los desórdenes sexuales en una sociedad que no tiene ningún tipo de principios morales ni éticos. Entonces miramos muchas clases de padres que no han sido sabios y no les han proporcionado a sus hijos lo que ellos necesitan. Padres o madres que dañan a sus hijos, que los pervierten, los llevan a una vida sexual desordenada. Entonces, por esa razón, o por estas razones y por muchas otras, es que los gobiernos tratan de muchas maneras de controlar la sociedad. Y como al ser humano sin Dios le quedó grande manejar la familia, entonces el gobierno tiene que meter la mano y tiene que buscar métodos estandarizados para tratar de solucionar un problema social. Si todas las familias contaran con la ayuda de Cristo, con la compañía de Cristo en sus vidas, en el seno de sus hogares, si los padres de familia administraran o administráramos todos con la sabiduría que da Dios, no habría necesidad para que un gobierno intervenga en el control en la educación de los hijos. Pero lastimosamente eso se ve porque no hay sabiduría para manejar la familia en muchos hogares. Por eso el gobierno tiene que emplear métodos para tratar de controlar a una sociedad que está totalmente sin freno, una juventud que está totalmente descontrolada. Y hoy es fácil encontrar tantas instituciones con ayuda psicológica, tantos organismos para controlar la delincuencia en los jovencitos, tantos hogares de bienestar que hay, por irresponsabilidad de los padres en lo económico, por abuso de autoridad de los padres. Son muchas las razones. Pero eso no le va a dar resultado a ningún gobierno, porque donde no esté Cristo no sucede nada. Amén. Porque nosotros como familia somos testigos que en una época no administrábamos con sabiduría lo que Dios había colocado en nuestras manos y íbamos totalmente al desastre. ¿Y por qué no funciona en los gobiernos estos métodos? Porque dentro de esos mismos hombres que administran esa parte hay hombres y mujeres totalmente ajenos a Dios y ajenos a su palabra, aprobando algo detestable por Dios, o no algo, sino muchas conductas detestables para Dios. Y por eso no dará resultado. Podrán invertir millones y millones de pesos, de dólares, de euros, como lo querramos llamar, pero jamás podrán tener un hogar como muchos lo sueñan. Todos, cuando llegamos al Evangelio, soñábamos con tener una familia diferente y pensábamos que estábamos actuando de la mejor manera. Pero cuando llegamos a Cristo, todo, absolutamente todo cambió. Todo. Yo hablo por mí mismo. Cuando llegué a Cristo, para mí cambió absolutamente todo. Todo. Porque en Cristo encontré vida nueva. Amén. Entonces, al llegar a Cristo, a su iglesia, comenzamos un proceso muy complicado, y es un proceso de ser reeducados, porque veníamos con otras cosas en nuestra mente, veníamos de practicar otras cosas, veníamos de administrar familias con unos estándares muy precarios, con unas normas humanas, con unas normas que no nos estaban llevando a ningún lado. Por la gracia del Señor Jesucristo, le hemos conocido a Él y ahora entendemos que la familia no se administra con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de arriba,
con la que da el Señor Jesucristo, porque esa es la que da resultado. Amén. Entonces, para nosotros es un privilegio contar con Cristo en nuestras vidas para administrar la familia, para administrar los hijos. Amén. Por eso, unos llegamos casados, pero en desastre. A mí no me da vergüenza decirlo, porque el Señor Jesucristo fue a salvar pecadores. Amén. El Señor no vino a buscar justos, Él fue a buscar pecadores. Otros en desastre, viviendo juntos sin casarse. Otros guiados por religiones, por creencias, por culturas absurdas, si es que podríamos llamarlo culturas. Cosas tan sencillas que dañaron tantos hogares y siguen dañando tantos hogares y seguirán dañando tantos hogares si no se recibe a Jesucristo. Por ejemplo, le vendieron el cuento o nos vendieron el cuento a nosotros que colombiano que se respete toma águila y no café Águila Roja, ¿no? Y muchos crecimos con ese cuento y con esos comerciales tan atrayentes, ¿no?, que nos presentaban y nos vendían la idea de que eso era así. Y eso llegó hasta el seno de los hogares. De generar una familia a base de licor. A otros nos metieron también el cuento que para ser amigos, entonces está la póker, ¿cierto? Y con otros muchos comerciales nos cautivaron la mente y caímos en esa trampa. Así como están cautivando con comerciales la mente del joven hoy en día para desviarlo de Dios. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, llegamos sin ningún tipo de herramientas, no teníamos absolutamente nada con qué administrar familia. Otros hogares llegaron con maltrato físico, con maltrato verbal y con muchos otros inconvenientes. Nosotros en la iglesia ahora tenemos herramientas para administrar con toda seguridad la familia. En el Salmo 127 vamos a mirar cómo Dios nos muestra, y no solamente en el Salmo 127, por toda la palabra de Dios encontramos mandamientos, ordenanzas, recomendaciones de parte de Dios para administrar familia. Amén. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Encontramos primero que es Dios el que nos enseña cómo edificar familia. No es la sociedad, no es la era que estamos viviendo la que nos debe enseñar a administrar familia. Porque como hoy en día todo es tan fácil, no es sino tener un computador y acceso a internet y buscar todo. Desde lo más simple encuentran las mujeres y los hombres hoy en día, desde cómo calentar un agua en adelante. Hay en internet.
hasta las cosas más absurdas y más desorbitantes que el ser humano tiene en su mente, lo consulta por internet. Y es tan triste ver de pronto personas buscando por ese medio cómo educar un hijo. Es posible que se encuentren cosas que tengan algún valor. Es posible que se encuentren consejos que a otros les haya servido, pero no al que está consultando, porque cada familia es diferente. Y siendo cada familia diferente, con hijos diferentes que piensan, sienten y ven diferente, Dios en su sabiduría estableció que solo a través de su palabra se puede administrar familia con justicia y con sabiduría. Amén. Entonces tenemos en Dios la herramienta que nos enseña cómo edificar familia, cómo cuidarla. Nos enseña y nos reglamenta el tiempo entre el trabajo y el tiempo que se comparte en la familia. Un día leyendo ese versículo 2 del Salmo 127, que dice que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso me sucedía a mí antes de conocer a Cristo. Trabajaba de domingo a domingo. Pensaba que si algún domingo no trabajaba, entonces no teníamos o no se iba a conseguir lo que se necesitaba para la familia. Y con esa disculpa o con ese razonamiento viví por mucho tiempo pensando que la familia se construye solamente trabajando y llenando un bolsillo de dinero y comprando algo y comamos algo y ya, satisfechas todas las necesidades de la familia. Porque nosotros nos habíamos estandarizado en que la familia se mide de acuerdo al dinero que se gane. Que el dinero es importante, sí, pero no es lo primordial, sino lo primordial es el tiempo que compartamos con los hijos, lo que le enseñemos, el ejemplo que le demos, para que así esos sueños o esos ideales que tengamos se vayan haciendo realidad en nuestros hijos. Entonces siempre en Dios está la herramienta para administrar la familia. ¿Por qué? Porque la familia, los hijos, la esposa no son nuestros, todo es de Dios. Es uno el que saca pecho al decir mis hijos, pero la Biblia dice herencia de, ese posesivo de. El jueves estuvimos hablando acerca de los posesivos que solamente en este caso le quedan bien a Dios, no a nosotros. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Nosotros solamente estamos administrando algo que Dios colocó en nuestras manos. Que un día estuvimos equivocados y cometimos muchos errores e hicimos muchos daños, sí, pero ahora contamos con la gracia del Señor Jesucristo, el cual nos da las herramientas para corregir tantos y tantos y tantos errores y horrores que cometimos en la crianza de nuestros hijos, en la administración de nuestro hogar. Pero como Dios en su infinita misericordia nos llamó para ser salvos, y juntamente con esta salvación ahora colocó una familia en nuestras manos para administrarla con sabiduría. Amén. Muchos pensarán hoy lo que yo alguna vez pensé cuando llegué al Evangelio: que yo podía seguir administrando la familia o conduciendo el hogar como venía, porque tenía en mi mente algo claro, y es que mientras no les faltara comida y vestido, era el mejor papá o el mejor esposo. Pero eso se derrumbó, porque lo primero que hay que enseñarle a la familia por encima de tener lo material es que hay un único Dios. Amén. Y que ese Dios tiene un nombre,
y que ese nombre es sobre todo nombre. Enseñar el temor de Dios a la familia es más importante que cualquier cantidad de dinero. Y claro, yo pensaba que si suministraba alimento y ropa, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en parte eso es verdad. Pero no les estaba enseñando lo más importante, el conocimiento del Señor Jesús. Cuando comencé a entender eso, entonces todo comenzó a cambiar. Y empezamos a cambiar palabra de Dios por comodidades, palabra de Dios por salidas más continuas, aunque había que hacerlas, pero era más importante enseñar que existe Jesucristo y que es realidad. Tanto así que yo recuerdo a mis hijos muy pequeñitos cómo ellos comenzaron a hacer cultos, lo que nosotros hoy llamamos reuniones. Y ellos armaban su altar y ellos colocaban todos, absolutamente todos los muñecos que habían tanto en la cama de la niña como en la cama del niño, y esa era la congregación y ellos eran los que dirigían. Leían sin saber leer porque todavía no leían, pero ellos abrían la Biblia y leían y dirigían y predicaban y hacían todo lo que se hace en la reunión, hasta tomaban la ofrenda de los muñecos. Eso es algo tan ingenuo, pero es algo que trae enseñanzas profundas, porque mientras eso se hace en un hogar donde está la presencia de Dios, en otros hogares donde no se cuenta con la presencia de Dios, entonces los hijos pelean, los hijos se maltratan entre ellos mismos, inclusive buscan armas para agredirse en ellos mismos, porque es lo que aprenden de sus padres. O hijos tomando pedazos de lápiz y simulando que es el papá que está fumando. Eso sí es vergonzoso. O tomando cualquier tipo de envase de vidrio, simulando a su padre que está tomando. Eso es aún más vergonzoso. Pero yo al Señor le doy la gloria y le doy la honra, porque Él a su debido tiempo llegó a mi vida, a mi hogar. Amén. Y me ha enseñado y me está enseñando y me seguirá enseñando a administrar una familia. Entonces, en la palabra del Señor encontramos que es de los padres el cuidado espiritual de la familia, no de la religión, no de los amigos o no de ciertos miembros de la familia. Porque desde que los niños nacen ya están en una institución educativa. Allá les enseñan supuestamente algo religioso, y los padres dedicados a trabajar casi que las 24 horas y no hay contacto con sus hijos. Pero resulta que la parte espiritual no le corresponde a nadie más, sino que a papá y a mamá. A nadie más le corresponde enseñar lo espiritual en la familia. Nosotros vemos cómo Jacob, ahí en Génesis capítulo 35, cómo él mismo, cuando Dios le dijo que edificara altar, cuando Dios le dijo que se lavaran, que cambiaran sus ropas, Jacob reunió a toda su familia, a toda la familia, y les despojó de todos sus ídolos, de sus dioses, de todo lo que tenían, y los enterró y los mandó que se purificasen, porque iban a levantar altar a Dios e iban a ofrecer holocausto a Dios. El cuidado espiritual de la familia nos corresponde única y exclusivamente a quienes hemos experimentado a Cristo en nuestras vidas. Si no tenemos una experiencia con Dios en nuestra vida,
¿cómo vamos a administrar la parte espiritual en nuestros hijos? ¿Cómo vamos a invitar a nuestros hijos a que sean llenos del Espíritu Santo cuando el padre de familia no ha procurado ser lleno del Espíritu Santo? A nosotros nos corresponde ese cuidado tan importante. No es el colegio, no es la escuela, no es el jardín, no es la universidad, no son los familiares cercanos o lejanos, no son los amigos. Dios nos dio a nosotros ese encargo de administrar la parte espiritual en nuestros hijos. Nos corresponde enseñarle a nuestros hijos, y la enseñanza, la secular, en parte nos corresponde a nosotros, en parte le corresponde a los centros educativos, pero la enseñanza con respecto al evangelio nos corresponde a nosotros enseñársela a nuestros hijos. En el Salmo 78 nosotros encontramos cómo el pueblo de Israel, cómo los hijos del pueblo de Israel no ocultaron a sus hijos absolutamente nada. Testificar es enseñar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso les sirve a los hijos para poder entender el poder de Dios actuando en un padre de familia que ha recibido al Señor Jesucristo. No nos debe dar vergüenza decirle a nuestros hijos de dónde nos sacó el Señor y qué hizo el Señor Jesús en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Los antiguos del pueblo de Israel le contaron a sus hijos de dónde los sacó el Señor. Eran esclavos en Egipto, y cómo Dios con mano poderosa los rescató, y cómo hizo grandes señales, milagros y prodigios en el desierto. Cómo Dios los sustentó en el desierto, cómo Dios los guardó de mano del enemigo, de Faraón. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos totalmente. Yo era esclavo, si usted no lo era, gloria a Dios, pero yo era esclavo, totalmente esclavo. Pensaba que estaba libre, pero mentiras, era un esclavo del sistema mundano, de la sociedad, de la corrupción, de todo lo que usted se pueda imaginar. Era un esclavo. Y Cristo hizo un milagro grande en mi vida, y pude ser librado, o mejor, Cristo me libró de esa esclavitud. Y a mis hijos le he compartido de dónde me sacó el Señor, qué era lo que practicaba y cómo Dios comenzó a hacer un trabajo especial en mi vida, porque ellos deben poner la confianza en Dios. Ellos también deben entender que hay un Dios en los cielos que es único, que es soberano y que es todopoderoso y que salva, que da libertad al ser humano. Ellos lo deben saber. Pero avergonzarnos de lo que hicimos, privamos a nuestros hijos de saber qué fue lo que hizo Dios en nuestras vidas. Porque de pronto pensarán
que fue algo fortuito, que de pronto nos dio por cambiar de religión, como me dijeron en una ocasión. Es que usted cambió de religión. Es más, a mi esposa le dijeron: si usted cambia de religión, deja de ser de nuestra familia. Y amedrantaban de muchas maneras. O pensarán que fue por casualidad, o pensarán que porque teníamos conocidos, algún día llegamos y comenzamos a formar parte de la iglesia. Pero no, estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día nos hablaron de este evangelio maravilloso y el Señor Jesucristo obró en nuestras vidas, quitando la esclavitud que había en nosotros, rompiendo todas las cadenas, desatando toda ligadura, todo nudo que el diablo había hecho en nuestras vidas, y por ende nos tenía esclavos. Pero Jesucristo nos dio libertad para comenzar a administrar una familia según los estándares de Dios y no según los estándares de la sociedad. Someternos a la soberanía de Dios es crucial para conseguir resultados en la familia. Amén. Pero acudir a nuestras propias fuerzas resulta en vano. Por eso debemos someternos a la soberanía de Dios, a lo que Dios ordena en su palabra. Amén. Nuestras fuerzas no son suficientes para administrar familia. Nuestra sabiduría humana, en parte, algo en muy poca cantidad, en muy poco porcentaje, sirve. Pero si queremos llevar hijos a la gloria de Dios, si queremos tener hijos salvos, debemos venir a Jesucristo. Es el único que puede darnos la sabiduría, las herramientas que necesitan nuestros hijos para ser salvos. Porque no se trata de administrar una familia con sabiduría para que le vaya bien en lo económico, para que le vaya bien en el aspecto de matrimonio, para que le vaya bien en el aspecto secular, en sus estudios, en los proyectos que emprenda. Se trata es de llevar una familia al reino de los cielos, de conducir a unos hijos a la salvación, de conducir a unos hijos a esperar la venida del Señor Jesús en santidad. Porque si administramos una familia en lo económico, pero en lo espiritual lo dejamos deficiente, van a haber serios conflictos en la familia. Pero lo mejor es buscar en el Señor Jesucristo la dirección para llevar una familia conforme a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Nosotros hace un rato, al iniciar la reunión, estábamos cantando esa hermosa canción: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Y ahí dice en una estrofa: mi casa, mi familia, todo se lo debo a Él. Pero si cantamos con entendimiento, debemos entender que debemos hacer algo consecuente con lo que cantamos. Leímos el Salmo 37, versículo 30 y 31, y dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si hay padres de familia justos y sabios, un hogar, por más dificultades que tenga, por más dificultades que tengan que enfrentar nuestros hijos, por más que resbalen, no van a caer, porque la gracia del Señor es la que nos sostiene. El conocimiento de Dios es el que sostiene a las familias. No podemos por nuestros propios medios. Necesitamos de Cristo primeramente en nosotros, para poder administrar una familia con sabiduría. A todos nos ha tocado destruir argumentos, destruir fundamentos en los cuales estábamos edificando familia, y venir ante aquel que tiene un fundamento firme, y Él se llama Jesucristo. A mí me está dando resultado acudir a Jesucristo. A usted le está dando resultados haber colocado la confianza en Cristo para administrar la familia. Y si le está dando resultados, es bueno seguir sobre ese fundamento, no abandonarlo,
por más que hayan dificultades, no soltarnos de la mano de Cristo. Quiero invitar a los hermanos de alabanza para que ellos entonen esa canción, todo se lo debo a Él. Y si hay algún padre de familia, alguna madre de familia, casado o soltero o soltera, pero que quiera colocar o colocarse primeramente él o ella en las manos del Señor para administrar con sabiduría la familia, para corregir tantos errores, si usted desea colocarse en las manos del Señor, puede ser allá donde usted está sentado. Si quiere arrodillarse, si quiere hacerlo de pie, o si hay algún joven que esté pensando seriamente en construir familia, pero que aún todavía no tiene su compañera, su novia, pero quiera colocar ese proyecto en las manos de Dios, qué bueno es comenzar haciendo la voluntad de Dios primeramente. Si hay alguien que desee estar de pie, si alguien quiere colocarse en esta noche en las manos del Señor, un padre de familia que haya entendido que hay que corregir tantos y tantos defectos, porque a todos nos toca corregir defectos, porque todos nos hemos equivocado, pero Dios da y sigue dando oportunidades. Vamos a escuchar esa alabanza, no la cantemos, dejemos que nuestros hermanos de alabanza la entonen, oigámosla y miremos qué tenemos que corregir, qué tenemos que colocar en las manos del Señor Jesús. Hay una familia, hay unos hijos para guiar, hay una familia para mostrarle a la sociedad que aunque el mundo diga que la familia hoy en día la componen 2 hombres o 2 mujeres y una mascota, no, Señor, la familia la compone un hombre, una mujer y unos hijos, como lo establece Dios en su palabra, no como lo establece ese sistema diabólico, ese sistema social tan sucio que está dañando a las familias. Oh Señor Jesús, Mi despertar, aleluya. mi atardecer, Señor Jesús, todo se lo debo. todo mi Señor Jesús. Si en mi vivir Todo mi Señor es no tuyo, mi Señor existiera Jesús. Él, no sé Oh, qué sería de mí, Aleluya. porque todo se lo debo a Él. Todo mi Señor, los hijos que me has dado, Todo se lo todo, debo todo te lo debo a ti, mi Señor. Esta salvación tan grande, toda te la debo a ti, mi Señor Jesús. Oh, mi Señor Jesús. Todo, mi Señor Jesús. Todo. Aleluya. Todo se lo debo a Él. A ti, mi Señor Jesús, a ti te debemos todo, 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 todo es tuyo. Oh Señor Jesús, aleluya.